y eso va a hacer que los países de Perú, Argentina, Guatemala, El Salvador, se endeuden con nosotros, porque todas las armas que tenían esos países en el año 59, 60, eran armas viejas de la Segunda Guerra Mundial, que les habían vendido los yanquis. Entonces, llegan las guerrillas comunistas, financiadas desde Cuba, desembarcan, primero fue Venezuela, Brasil, República Dominicana, empezaron a actuar grupos guerrilleros, todos venían de Cuba, ahí doy los datos y los nombres, las siglas de las guerrillas. Entonces llegaba el ejército, el gobierno de Perú, el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil. Oye, si los guerrilleros traen mejores armas, estamos hablando del año 60-61, que las nuestras, pues venga, hay que pedirle a Estados Unidos. Pero nos vamos a endeudar, pues no importa, venga, un crédito, pum, para comprar armas. ¿Y a quién se la compramos? A estos, a los del acero, a los Morgan y a los... Otro crédito y otro, y así empezaron estas deudas que tienen ahora todos estos países. Empezaron ahí, con el negocio de la guerra. Y esa guerra, ¿quién la inició? Pues Fidel Castro. Y entonces hay un dicho policial que dice, tú mira a quién beneficia el crimen y hallarás al autor. Bueno, ¿a quién beneficia el crimen contra Iberoamérica de haberlos endeudados? Pues nada más que a los judíos del Banco Mundial, que hicieron que todos estos países que más o menos tenían una deuda controlada se hayan endeudado hasta el día de hoy y tienen una deuda que ya se volvió descontrolada, como en México. Entonces, a los únicos que benefició fue a los banqueros judíos. Pero ¿quién fue su títere, su hombre de confianza que hizo que estos países se endeudaran? Pues Fidel Castro. Fidel Castro, ¿cómo? ¿Un comunista ayudado por capitalistas? Pues sí, señor, no es la primera vez. Un comunista que fue ayudado por Estados Unidos, como lo dice el embajador en ese libro, y que luego lo dejaron hacer y deshacer todas las guerrillas de Iberoamérica. Y estuvo dando guerra hasta que cayó el comunismo hasta el año 89. Y nadie le dijo nada. Y nadie le dijo nada y metió guerrillas y los judíos ganaban dinero. El único que se dio cuenta de esto fue el presidente John F. Kennedy. Como saben, Castro fue apoyado por Eisenhower, que estaba antes de Kennedy. En el 59 estaba Eisenhower, que era masón, y también dice don Salvador que venía de una familia de judíos. Entonces, este Eisenhower dejó llegar a Castro. Luego gana las elecciones Kennedy, y Kennedy le dicen hay que tumbar a Castro, porque Kennedy era católico, estaba en contra del comunismo y no era masón. Pero Kennedy tenía en su gobierno cantidad de judíos. Porque en ese país, en Estados Unidos, para ser presidente tienes que tener un montón de ministerios controlados por los judíos. Y tenía a estos magnates como el Morgan, que les venían a presionar a Kennedy. Y le decían, señor, vamos a subir el precio del acero, $6 en el año 60 y tantos. Y Kennedy dice, no, eso lo va a controlar el gobierno, ustedes no van a controlar. Y se atrevieron a decirle, oiga, pero si este país hay un grupito de magnates, como yo y otros, y nuestros abuelos, que llevan manejando la economía de este país desde el siglo XIX, desde la época de Lincoln o más atrás, y usted nos va a romper esta tradición. Y dijo Kennedy, pues sí se la voy a romper. Ah, usted es un fascista, usted ya va a tener problemas. Entonces Kennedy puso en el ministerio, bueno, ahí le llaman Departamento de Justicia, a su hermano Robert Kennedy, que luego también sería asesinado, y le encargó eso, Robert, a su hermano, tú vas a tratar de quitarle poder a los monopolios, como llaman en Estados Unidos a los trusts. Entonces tú vas a ir con el Ministerio de Justicia a irle quitando el poder a esos monopolios, judíos principalmente, aunque ellos no mencionaban la palabra judío porque es una cosa gravísima en Estados Unidos mencionar la palabra, pero sabían que estaban ahí, y sabía Kennedy que estaba rodeado de judíos, pero claro, no los podía quitar de la noche a la mañana. Entonces alguien le dijo, otra cosa importante sería derrocar a este tirano que en Cuba está persiguiendo a la iglesia y está matando mucha gente, y es más, él está metiendo guerrillas en toda Iberoamérica. Entonces organiza una invasión, la del año 61, la invasión a Cuba en Bahía de los Cochinos, que fue un fracaso porque la organizaron los anticomunistas cubanos, fueron también nicaragüenses, guatemaltecos en aquellos barcos. Desembarcaron en las playas y Kennedy les había prometido que al siguiente día les iba a mandar la aviación para destruir la aviación de Castro y así ellos que avanzaran y derrocaran a Castro. Pero al día siguiente Kennedy empezó a recibir mensajes, telefonazos. Kennedy, señor, sabemos que usted va a mandar la aviación americana para apoyar a los anticastristas. Se va a meter usted en un problema. Usted no puede hacer eso porque va a tener los ministros, los consejeros judíos que tenía a su alrededor eran los que le estaban amenazando.
Y le habló, dice don Salvador Borrego, le habló el mismo Eisenhower, que era expresidente, acababa de dejar el cargo, y le habló: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Vas a derrocar a Castro? Te vas a meter en un problema. Castro está protegido por una serie de magnates de aquí, de Estados Unidos. Y entonces Kennedy se espantó, se amedrantó en ese momento y no mandó la aviación. Los pobres anticomunistas cubanos llevaban 3 días combatiendo en las playas. Cuando vieron que la aviación no llegaba y que Castro sí sacaba los MiG-15 que le habían mandado los rusos de la guerra de Corea, y MiG-16, y estaban acabándolos en las playas, pues se acabaron rindiendo. Se acabaron rindiendo. Castro utilizó las iglesias para juzgarlos, hizo ahí bancos de iglesias, ahí están sentados todos los anticomunistas, le está haciendo un juicio sumarísimo, fusiló a los que quiso, y a los que eran de abajo le llamó a Kennedy y le dijo: mira, te los voy a devolver, pero tú me vas a mandar medicinas y alimentos, y dejo en libertad a muchos, a los que no eran líderes, ¿no? A los líderes sí los dejó en prisión y los fusiló a muchos, pero a los demás te los voy a devolver y me das. Entonces Kennedy mandó las medicinas y devolvieron algunos y tal. Ese fue el primer intento, fracasado porque Kennedy al final tuvo miedo. Luego vino la reelección de Kennedy, año 63. Ya ven que ahí el presidente está de presidente y está haciendo su campaña para reelegirse. Y curiosamente los consejeros judíos le dijeron a Kennedy: no conviene que a usted se reelija. Y Kennedy les contestó: eso a usted no les conviene, no lo deben decir, eso solo lo dice el pueblo americano. Y según las encuestas voy a volver a ganar. Total, que Kennedy empezó su campaña en Dallas, empezó en Miami, habló con los cubanos y le dijo: muy pronto voy a liberar. La otra vez en el 61 les fallé, tuve miedo y les fallé, pero ahora no les voy a fallar. Ahora sí voy a derrocar a ese tirano y ustedes van a volver a Cuba. De Miami se fue a Dallas. Y en Dallas, como saben, lo asesinaron. Inventaron la historia de un asesino solitario, que además había sido del Partido Comunista, Lee Harvey Oswald. Pero resulta que está comprobado que fueron 3 tiradores, el de atrás, y desde adelante se han visto la imagen de Kennedy como primero hace así, una bala por detrás, y luego hace así, en el coche, como que le pegan de frente. Y es cuando está ahí su esposa, que sale ahí, y está de rodillas en el coche y toda esa historia. El caso es que fueron varios tiradores. Y luego al asesino Lee Harvey Oswald, cuando lo sacaban, imagínense ustedes una comisaría de policía, ¿no? Pues si es un asesino que ha matado a un presidente, pues imagínense aquí o en donde sea, no te dejan a nadie acercarse, ¿eh? Lo sacan 40 policías o 50 y afuera de otros, y está protegido para que hable, ¿no? Pues no, ahí en Estados Unidos dejaron, primero pusieron una cámara, como que ya estaba todo preparado, que filmó todo ese asesinato, y dejaron a un mafioso que se llamaba judío, curiosamente, Rubinstein, Jack Rubinstein, le llaman Ruby, lo dejaron meterse entre los policías, se acercó a Juan y pum, y ahí se ve cómo lo mata. O sea, el asesino mata al otro asesino para que no hablara, y luego Rubinstein fue a prisión, y en prisión parece que le inyectaron el cáncer y murió de cáncer, y así silenciaban a todo el mundo sobre el asesinato de Kennedy, que era tan importante. Se cree que fue el Morgan, el del acero, el que mata a Kennedy. ¿Por qué? Porque Kennedy iba a derrocar a Castro y les iba a estropear su negocio. El negocio de ellos era que Castro metiera guerras y guerrillas en toda Iberoamérica, como así sucedió. Y él mismo se jactó. Cuando visitó Argentina decía: yo me jacto de que estoy metiendo guerrilleros en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en todos los países. Lo dijo el mismo Castro, ahí doy la fecha y el periódico donde salió. Entonces, claro, yo soy el magnate judío que estoy vendiéndoles armas para que se maten unos a otros, y resulta que este presidente Kennedy me va a arruinar mi negocio, pues entonces matamos a Kennedy, y así fue la historia de Kennedy. O sea, es bien fácil resolver el asesinato de Kennedy, pero todavía hoy la prensa y la historia oficial lo tiene en tinieblas, como si no se supiera quién fue el asesino. Y luego salen periodistas hablando en las televisiones, y que quién habrá podido ser, y que no sé qué, y que habrán sido no sé quién, y que habrá sido el otro. Todo puras especulaciones, cuando está bien fácil resuelto ese asesinato. Yo lo digo bien claro en el libro. Hubo una campaña de prensa antes de matarlo contra Kennedy, le llamaron hasta fascista, le dijeron que él se parecía a Mussolini y cosas así. Los magnates estos que lo mataron, los magnates judíos masónicos. Entonces a Castro lo pusieron ellos, y luego Castro metió guerrillas en toda Iberoamérica, ganaron mucho dinero vendiéndole armas a los guerrilleros y al ejército, y cuando ya ellos mismos desmontaron el comunismo, también le dijeron a Castro que se acababan las guerrillas, y llegó un momento en que se acabaron.
Y como premio a Fidel Castro, es el único dictador de esos contornos que va a morir en el poder. Lleva más de 50 años su dictadura y, como ven, a él nadie le llama dictador, nadie puja por derrocarlo, él está tranquilito ahí, estará enfermo, lo que quieras, pero sigue su dictadura. Todas esas cosas que han inventado, que Estados Unidos lo va a invadir 40 veces, lo han inventado, no es nada más para crear fantasmas en su beneficio, de que me va a invadir y para creer que la gente, que Estados Unidos está en su contra, cuando todo eso es falso. Ahí saco mucha información sobre Cuba y la dictadura cubana, ¿no? Y así vemos cómo Estados Unidos, que mucha gente, sales a la calle, incluso gente del PP, cree que Estados Unidos es de derecha. Y los comunistas dicen, Estados Unidos es de derecha. ¿Qué va a ser de derecha? Estados Unidos es liberal, es masón, y Estados Unidos ha apoyado a la izquierda y a la extrema izquierda cuando le ha convenido, muchas veces, ¿no? Y la guerra, saben también de la guerra de Vietnam, como fue una guerra de tira y afloja, en la que no ganaba Estados Unidos, y podía haber ganado si quería, pero no quiso. Vendieron muchas armas, murió mucha gente, y al final ganaron los comunistas, ¿no? Entonces eso es lo oculto de la historia que no nos dicen otras personas, pero sí es la conspiración judeo-masónica y el capitalismo americano actuando en todos estos países de Iberoamérica. Y así encontramos cómo Castro metió guerrillas, y algunos preguntarán, bueno, todavía hay un país en América que sigue teniendo guerrillas, efectivamente, es Colombia. ¿Por qué la pobre Colombia no ha cesado la guerrilla comunista? Pues porque Colombia es el país de la droga. Y como ya hemos dicho que los dos negocios más ilícitos e inmorales del mundo, que son la venta de armas y las drogas, los controlan estos señores, como Colombia es el granero de la droga, ahí sigue actuando la guerrilla, que es una narcoguerrilla. La guerrilla cuida campos de droga, y de ahí sale la droga y pasa por Centroamérica y por México, y ahí llega a otros cárteles que al final llega a Estados Unidos, que es un negociado para estos señores. Entonces, por eso la guerrilla de Colombia es la única que sigue así actuando fuerte. Y mucha gente, yo le pregunto, ustedes saben lo que es un satélite. Estados Unidos tiene los satélites más sofisticados del mundo. Más o menos los satélites empezaron a funcionar en los años 60. Ahora son mucho más perfeccionados. Ustedes saben que desde ahí arriba, desde un satélite, nos pueden ver el tejado de esta casa, pueden ver los coches que pasan por la avenida Diagonal, pueden ver lo que quieran. Bueno, así como los satélites americanos han visto en Irak y en Afganistán, donde los iraquíes tenían sus mejores armas, Saddam Hussein y los talibanes, y llegaron los aviones americanos y bombardearon y destrozaron, ¿por qué en Colombia esos satélites no los emplean para esas fotos, se las den al gobierno de Colombia para que mande el ejército? Ahí, miren, con las fotos del satélite podemos saber que aquí y aquí están los campamentos de la guerrilla, y aquí están los plantíos de marihuana y de droga. Bueno, pues dale las fotos al gobierno de Colombia y en un mes mandas unidades militares y acabas con todos los campamentos guerrilleros y con la droga. Pero claro, lo que menos le conviene a Estados Unidos es acabar con la droga y con las guerrillas comunistas. Por eso la pobre Colombia es la única ahora que sigue teniendo ese cáncer de esa guerrilla comunista, que también, si quisieran, la podían haber acabado, pero Estados Unidos no quiere. Ahí doy también información, cuando lleguen al capítulo de Colombia, en el siglo XX, de todo lo que está causando, y como, digo, si un satélite te está viendo, ¿por qué no acaban con la droga? Y ven también cómo la droga pasa por México. Y ahí dejan que pase, y ahí está México ahora sufriendo un terrorismo de narcotraficantes. El terrorismo de México no es el mismo que el de Colombia. La única diferencia es que el de Colombia tiene etiqueta de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, comunistas. Entonces están bien vistos por la prensa. El de México no tiene etiqueta de comunistas, simplemente son narcoterroristas. Entonces ahí no están ya tan bien vistos por la prensa, pero para los Estados Unidos los unos y los otros les están sirviendo muy bien. ¿Y a costa de quién? De la sangre de los mexicanos y de los colombianos, la sangre de los iberoamericanos, la sangre de los católicos. Los judíos se frotan las manos porque dicen, mira estos, ganamos dinero con la droga, ganamos dinero vendiéndoles armas, y encima se matan católicos contra católicos y toda esta historia, ¿no? O sea, ellos deben estar ahí arriba contentísimos con todo este plan de la conspiración masónica, ¿no? Y judía, y todo el dinero que ganan. Entonces, para no extendernos mucho más, pues vemos algunos países donde tuvimos también en Argentina un Juan Domingo Perón, que era otro nacionalista muy bueno, fue el único que ayudó a Franco cuando el bloqueo internacional,
que mandaba barcos de carne para España, que entonces Argentina era el primer productor de carne del mundo, ahora ya no lo es, en las democracias han arruinado también eso. Argentina, con Perón, era admirador del Duce, de Mussolini, el general Juan Domingo Perón, era un gobierno nacionalista que tampoco estaba ni con la derecha ni con la izquierda, y Perón también había saneado la economía, no tenía deuda también. Perón, ahí lo explico yo cómo terminó de pagar su deuda con Inglaterra, tenía la deuda inglesa y Perón terminó la deuda. Era un país que Argentina con Perón se le escapaba de las manos a la banca judía. Y entonces, claro, Perón no les interesaba, duró hasta el año 55, en septiembre, que lo derrocaron un grupo de militares que eran masones, curiosamente, ahí doy el nombre de ellos, el almirante Rojas, que incluso dicen que era de origen sefardita, y otro general masón, y curiosamente, como ya habían intentado a matar a Perón, la marina que estaba en Argentina, les había desarmado las espoletas de las bombas. Pero ¿saben dónde fue a armarse las espoletas la marina cuando se sublevó contra Perón? Qué curioso, a las Islas Malvinas. Los ingleses, un gobierno extranjero, armó las espoletas de las bombas de los barcos argentinos para sublevarse y para amenazar a Perón, que si no se iba al exilio, iban a cañonear Buenos Aires y a cañonear desde el mar, los barcos iban a cañonear todos los cuarteles adictos a Perón. O sea, para que vean cómo descaradamente ahí Inglaterra interviene en el derrocamiento de Perón, porque claro, Perón no les interesa, un gobernante que no se endeuda con ellos, que tiene el país ordenado, que es nacionalista, que no está ni con, como decía él, no estamos ni con el capital de Estados Unidos ni con el comunismo soviético. Entonces, claro, eso no es negocio tampoco para ellos. Así cayó Perón la primera vez, y enseguida que cayó Perón, ahí lo explico, tomado de unos libros de Argentina, cómo enseguida el almirante Rojas empezó a pedir créditos y créditos y créditos. Ahí todas las cifras que empezó a pedir al Banco Mundial. O sea, Argentina no tenía deuda con Perón, y enseguida que cae Perón empiezan a endeudarlo y endeudarlo y endeudarlo, hasta que llega otra vez Perón en el año 73. Regresó a la Argentina, que estaba aquí exiliado en España, y regresó, y estaba ya Argentina súper endeudada, y volvió a ganar Perón por un montón de votos. Bueno, primero ganó el doctor Cámpora, pero Cámpora le cedió, volvió a convocar un referéndum que si querían a Perón, y ganó todavía Perón con más votos que Cámpora, y Perón otra vez dijo, oye, esta economía está deshecha, voy a empezar otra vez a enderezarla. Pero el pobre general Perón murió en el 74, o sea, apenas duró un año. Claro que no era lo mismo enderezar la economía en los años 40, como le había tocado a él, que no estaba todavía tan mal, que en los años 70, que ya estaba súper endeudada la Argentina, ¿no? Entonces, luego murió en el poder Perón, ya había muerto Evita, y luego dejó a su esposa Isabel Martínez, que ya no supo llevar la línea de él, y es cuando los militares se les sublevan otra vez. Todo eso viene todo ahí relatado, porque si no nos extenderíamos mucho. También podríamos hablar otro país que es interesante, es Chile.